Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos a este espacio del Instituto Nacional Electoral en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este espacio que ha sido concebido justamente como el espacio ideal para promover el diálogo y la reflexión sobre los temas que actualmente tenemos en materia de participación ciudadana y democracia. Para el Instituto Nacional Electoral es un verdadero honor tener como invitado el día de hoy al doctor Jesús Rodríguez Cepeda, quien nos acompaña para compartir algunas reflexiones sobre su obra Crónicas de las Elecciones 2018, y que pido por favor un aplauso para recibirlo. Sea bienvenido, doctor Rodríguez. Bien, también contamos con la siempre grata presencia de la licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral, quien realizará algunos comentarios a la obra del doctor Rodríguez. Y por supuesto agradecemos la presencia de todas y todos los que nos acompañan. Sean ustedes bienvenidos. Esta tarde vamos a presentar uno de los títulos emitidos por el Instituto Nacional Electoral y que se intitula Crónicas de las Elecciones 2018. Para ello, y antes de cederle el uso de la palabra al doctor Rodríguez, me voy a permitir dar lectura a una muy breve semblanza de nuestro invitado. El doctor Jesús Rodríguez Cepeda es doctor en Filosofía Moral y Política por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, bajo la dirección de Javier Muguerza Carpentier, ganador del Premio Extraordinario de Doctorado de la UNED en 1998. Es investigador nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Fue presidente de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Política, también presidente académico de la Cátedra de la UNESCO Igualdad y No Discriminación, auspiciada por la Universidad de Guadalajara y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Actualmente es coordinador general de la Maestría y Doctorado en Humanidades de la UAM Iztapalapa y coordinador de la línea de Filosofía Moral y Política del mismo programa. Ha sido profesor de posgrado en Flaxo, México, y en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Sus líneas de investigación son contractualismo, teoría de la justicia y teoría política de la no discriminación. Sin más, damos la palabra al doctor Rodríguez. Bienvenido, doctor. Más fácil. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias al Instituto Nacional Electoral por esta recepción, en particular la posibilidad de que la consejera Pamela San Martín haga el comentario de este libro que ahora se publica. Yo estoy sinceramente agradecido de que un proyecto que tiene una historia muy curiosa haya visto la luz y que acabe siendo un resultado, creo que provechoso en algún sentido. Déjeme empezar planteando cuál es el origen de este texto. Tiene algo de azaroso, algo de accidental. Originalmente el proyecto iba a estar a cargo de un colega que por un nombramiento académico en una rectoría pues no pudo continuarlo, de tal manera que buscaron un bateador emergente y pues da la coincidencia de que yo en mis años mozos trabajé cuestiones de análisis político y cuestiones electorales. Tengo de veras años mozos, tengo un textito de los 90s con el IFE de entonces sobre Estado de Derecho y Democracia.
publicado algunas cosas sobre partidos políticos, sobre pluralismo, etcétera, pero digamos que durante todo el siglo XX me he dedicado al análisis de problemas de discriminación. Luego veremos que lo azaroso es que acabó dándole un sentido muy interesante a lo que se pudo hacer. Bueno, ese es, digamos que el primer rasgo de accidente que acabó resultando en algo bueno e importante para mí. El segundo tiene que ver con la idea original de este proyecto. Era llevar a cabo una crónica que siguiera el pulso en tiempo real, digamos, del proceso electoral 2017-2018. No todos los procesos que acabaron siendo uno, sino, digamos, el proceso federal, ¿no? Es decir, las tres elecciones de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Presidencia de la República, que con eso es más que suficiente, no para una crónica, sino para una batería completa de crónicas. Pero la idea es que fuera un blog, ¿no? Un blog, una crónica, digamos, asentada en el espacio de Internet, y que los lectores pudieran irla revisando como un testimonio de primera mano de lo que iba sucediendo en esos meses desde que se abre el proceso electoral en septiembre de 2017. Por distintas razones operativas, técnicas, etcétera, el blog prácticamente estuvo desaparecido. Yo no sé si alguien en alguna confusión lo haya encontrado, pero era difícil, no se encontraba con un buscador. A mí me dieron por ahí una dirección y en efecto, siguiendo el link podía encontrarlo, pero además tenía cosas muy raras, porque el blog está escrito en primera persona, pues aparecía sin autoría, de tal manera que mejor que no se conocía, porque podían habérsele adjudicado al INE opiniones que eran de una experiencia personal. Pero finalmente, como yo pertenezco a la cultura del libro, pues para mí la verdadera realización de este proyecto es que se pueda publicar en un libro que además tiene una versión electrónica y que se puede difundir ampliamente por distintos medios. Este es, digamos, los avatares de la aparición de este texto, que ahora aparece como una obra concentrada, una obra ya compilada. Por eso lo que se van, quien se acerque al texto, lo que se va a encontrar son pequeñas entregas, ¿no? Incluso nos autolimitamos, pusimos un límite de extensión en cada una de las entregas y empezamos en los primeros meses haciendo un promedio de 5 entregas, luego subimos a 10 entregas y al final acabamos con 12 entregas mensuales. No se trataba de hacer un relato exhaustivo de las elecciones, del proceso electoral. Yo ahí quiero ser muy claro. Quiere ser una crónica del proceso electoral, un tipo de relato completamente distinto. No es ciencia política, no es documentación precisa del proceso electoral. De hecho, a quien le interese la documentación precisa, el reservorio informativo del Instituto Nacional Electoral nos ofrece una cantidad impresionante de información, de documentos, de análisis, etcétera, que pueden dar para muchísima literatura muy especializada sobre este proceso electoral, sino que trata de ser un testimonio de primera mano de lo que venía sucediendo en el proceso electoral. Lo que hice al final fue quitarle los errores que se habían ido colando con las prisas de las entregas, borrando algunos, digamos, algunas repeticiones o algunas faltas gramaticales, etcétera, que se iban colando, problemas sintácticos, pero entregar la obra como se desplegó a lo largo de los meses del proceso electoral. Entonces, ese es el origen de la obra, y si tiene algún sentido dinámico, que creo que lo puede tener, se debe en particular a que trató de seguir el pulso vivo, el desarrollo vivo del proceso electoral. Otro rasgo que yo quisiera destacar, y se lo agradezco al INE, es que no se trata de una voz oficial que cuenta lo que pasa en las elecciones.
Yo diría que es una voz que ve con bastante simpatía lo que está sucediendo en términos de la mayúscula tarea de construir lo que yo llamo un edificio que se va moviendo, que es el edificio de las elecciones, en un proceso terriblemente agitado y sin embargo completamente cronometrado, ¿no? Es decir, un proceso exigentísimo en su complejidad, pero muy detallado en los tiempos, en cada una de las tareas que se tenían que realizar. Y luego lo que traté de hacer fue no abarcar todos los temas posibles del proceso electoral, ¿no? Eso, yo creo que quien mejor testimonio puede dar de eso es un consejero electoral, una consejera electoral, o quien ha padecido esas jornadas destructoras de la vida privada que significan para el funcionariado electoral el atender el proceso electoral. No, se trataba de escoger algunos vectores, algunas vertientes de ese proceso que, en mi opinión, que traté de acreditar, no era meramente arbitraria, pero que en mi opinión eran relevantes para entender lo que estaba sucediendo. Yo lo que digo en la presentación del texto es que cuando revisé para dar a la editorial la versión final, descubrí de repente una cierta inclinación que no me acordaba tener por el adjetivo histórico. Es un adjetivo muy manoseado en este país, ¿no? Desde que yo era chico y las cuestiones electorales, todo era histórico, ¿no? Estas elecciones intermedias son históricas, las elecciones del presidente municipal de Orizaba, Veracruz, eran históricas, de tal manera que es un adjetivo que a fuerza de uso se había desgastado. Y sin embargo, yo creo que si a un proceso electoral le cabe bien el adjetivo y no queda falso, no queda impostado, es al proceso electoral 2017-2018. A pesar de que haya cerrado de una forma tan poco dramática, ¿no? A mí me place que haya cerrado de forma poco dramática, que los consejeros pudieran dormir más horas esa noche, ¿no? Por lo menos, porque eso mostró que algo había funcionado en este edificio en movimiento que son las elecciones en México. Entonces, una de las vertientes es que trato de destacar la originalidad y complejidad de muchas tareas que tuvieron que desplegarse. La organización electoral, la capacitación electoral, las tareas de organizar casillas por primera vez en elecciones concurrentes, donde desapareció la separación entre casillas de procesos locales y del proceso federal, y todo se tuvo que juntar en equipos únicos de funcionarios de casillas. Por eso había problemas agregados, con desde luego un proceso sumamente exigente. Otras vertientes del proceso que me interesaron tuvieron que ver con mi propia biografía, el tema de no discriminación. Constitucionalmente en este país, todas las instituciones están obligadas a garantizar el derecho humano a la no discriminación. Muchas lo hacen de manera protocolaria, ponen en sus documentos el plural incluyente, ¿no? Mujeres y hombres, señoras y señores, etcétera. Es decir, lo hacen de manera protocolaria, o utilizan un cierto lenguaje tibio, cálido, para que parezca que estamos cumpliendo tareas de no discriminación. Creo que la ruta que escogió el INE era más difícil, pero más sincera. Había que introducir los criterios y las rutas de no discriminación de manera interna al propio proceso electoral. Y así que aparecieron varias vertientes antidiscriminatorias muy interesantes. Había que concretar la exigencia constitucional de paridad de género, ya no de cuotas de género, de paridad de género, que dio un resultado extraordinario en la representación política que se constituyó a partir de las elecciones del 1 de julio. Tenemos por primera vez en la historia de México, de manera práctica, digamos que una diferencia residual, de manera práctica tenemos paridad de género en el Congreso de la Unión. Es más importante incluso en el Senado, que estaba más rezagado en ese sentido. Pero no solo fue paridad de género, por primera vez hay cuotas de representación indígena
en el tema de las candidaturas, cosa pues, que a muchos les pasó de noche. Yo como tenía que estudiar, pues me di cuenta que ahí estaban, cuotas de representación indígena. Hubo proyectos de inclusión para personas con discapacidad, tanto de discapacidad motriz para que pudieran estar en las casillas, como ceguera o discapacidad visual con el uso de plantillas braille, etcétera, etcétera. Y hubo un protocolo especial, que es una historia que a mí me encantó porque es una historia muy tormentosa, muy sabrosa, cómo se discutió en el seno del INE, cómo entró CONAPRED, cómo cierta prensa reflejó esa discusión sobre cómo garantizar el voto para las personas transexuales cuya representación gráfica en su credencial de elector no coincidía con su nombre, con su identificación en la credencial de elector, ¿no? Un microcosmos donde puede uno ver el debate de la diversidad sexual en nuestro país. Lo traté de reflejar, esa fue otra vertiente. Y hubo otros temas que me interesaron, ya voy a cerrar con un par de comentarios para no agobiarlos, pero que fueron los que creo que le tratan de dar algo de carne y de sabor a esta crónica, que de otro modo se hubiera convertido pues en un informe de actividades que seguramente los hubiera aburrido más. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue la poderosa tensión entre las autoridades electorales, entre la autoridad administrativa en particular del Instituto Nacional Electoral y las intervenciones, algunas de las cuales siguen siendo un misterio incomprensible para mí. Hay misterios que se pueden comprender, estos yo no los alcanzaré a comprender en lo que me resta de vida, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior en particular, ¿no? Tenemos hoyos negros de comprensión jurídica, política, democrática. ¿Por qué el Bronco estuvo en las boletas? ¿Por qué alguien que a todas luces había cometido una cantidad terrible de irregularidades para la acreditación de las candidaturas ciudadanas aparece como candidato? Ese es uno de los peores saldos del proceso electoral, el fracaso de las candidaturas independientes. En primer lugar, la ocuparon políticos profesionales, no hubo un solo independiente real, ¿no? Todos eran políticos profesionales, en las presidenciales me refiero, y el mal resultado de los independientes de verdad, como Kumamoto y otros candidatos, ¿no? Que en particular eran gente joven con proyectos desde abajo. Pero las candidaturas presidenciales independientes que se estrenaban en esta elección, yo creo que son una muestra de que esa no era la vía para presentarlas, y que la propia legislación obligaba a un proceso tan alambicado y tan difícil, que la única que era una genuina candidata independiente, ¿no?, que era Marichuy, María de Jesús Patricio, pues, y que fue, por cierto, la que mayor porcentaje de apoyos válidos presentó, hasta un 95% de apoyos válidos, frente a la cantidad brutal de apoyos fraudulentos que presentaban otros, no pudo acreditar la candidatura. Entonces yo creo que ese proceso, donde estuvo metido el tribunal, donde se puso a prueba el tema de las candidaturas presidenciales independientes, es un proceso que vale la pena revisar, tenemos que reflexionar sobre él. Y hay otro, y con esto cierro, que también por mis intereses académicos y políticos me resulta particularmente importante, el tema de libertad de expresión. Yo en la crónica le trato de seguir la pista a este debate también muy sabroso, cuando lo ve uno a la distancia, sobre el famoso spot, sobre el famoso promocional de Mexicanos Primero, en el cual un grupo de niños representaba, estereotipándolos, a los distintos candidatos a la presidencia. Lo interesante es que todos los niños se pronunciaban a favor de la reforma educativa, ¿no? La validación inicial en el seno del INE, que tuvo una discusión interna muy interesante, finalmente permitió que se difundiera durante un tiempo el promocional, hasta que el tribunal, aplicando la legislación existente, pues decidió suspenderlo. Esa me parece una de las rutas de análisis más interesantes.
Yo ahí tendría que decir que están en juego en esos debates valores muy importantes, como la posible intervención de los poderes fácticos en los procesos electorales y por lo tanto la necesidad de tener cuidado cuando los mensajes se juegan por parte de entes privados en los medios masivos de comunicación, porque el poder agregado de estos sujetos puede inclinar las balanzas de un modo inequitativo, pero creo que constituyeron núcleos muy interesantes en la experiencia de las elecciones. Pues bien, alrededor de una centena de entregas que luego se complementaron por el último azar de esta obra, por el último elemento azaroso de esta obra, con una muestra nada representativa, como deben ser las muestras, nada representativa de testimonios que le pedí a gente que trabaja en el INE. Los identifiqué por su nombre, porque son sus testimonios, pero no por sus puestos, porque no eran testimonios oficiales, etcétera. Y esa parte a mí me conmovió muy profundamente. Descubrí que mi mirada seguía siendo la mirada de alguien que ve el proceso como testigo, con cierta simpatía, haciéndose cargo de que algunas cosas eran muy complejas y funcionaban y celebrándolo, pero la manera subjetiva en que vivió mucha gente de los files and ranks, ¿no?, de los que estaban en el campo de batalla, el proceso electoral, con un compromiso, con un sentido de la responsabilidad, con una capacidad de jugarse la salud, la estabilidad familiar, el tiempo disponible, etcétera, que es asombroso. Fue accidental, lo metimos porque había que completar algo que por alguna razón apareció en el contrato de publicación, que se refería a que tenía que haber otras crónicas, y bueno, para no faltar a la parte contractual, acabó siendo un cierre que creo que mejoró la obra, ¿no? Creo que le dio un cierre interesante al mostrar cómo desde dentro se vivió la experiencia del proceso electoral y se hicieron pequeñas crónicas sobre ellos, ¿no? Yo les invito entonces a empezar a leerlo desde atrás, así como la rayuela de Cortázar, que tiene una ruta enrevesada para leerlo. Esta crónica se puede leer de esa manera. Y la verdad, muy sinceramente, le agradezco al INE. Cuando supe que Pamela San Martín iba a comentarla, me dieron un poco de nervios, porque al seguir los debates de esto, pues buena parte de las cuestiones que yo he sostenido sobre temas de no discriminación, de derechos, de las obligaciones estatales de conducción de un proceso electoral, Pamela siempre las ha argumentado muy bien. Entonces empecé a preguntarme, espero no haber metido la pata tanto, porque ella es una muy detallada analista de los procesos que está conduciendo y además es una crítica implacable. Entonces, ya tuve una conversación con ella en la mañana, entonces ya vine más aliviado a este encuentro. Y le agradezco sobre todo que con el trabajo que tienes haya tomado el tiempo, dispuesto el tiempo, para revisar este texto. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y pues antes de presentar y darle el uso de la voz a la licenciada Pamela, pues voy a también permitirme darle una pequeña semblanza del papel que actualmente desempeña nuestra queridísima licenciada Pamela. Bueno, pues ella, como ustedes saben, se desempeña actualmente como consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, integrante de las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral, de Fiscalización y Debates Presidenciales. En 2016 y en 2017 presidió la Comisión Temporal para los Procesos Electorales Locales. Además, desde su nombramiento en abril del 2014 como consejera electoral, ha presidido diversas comisiones del Consejo General, como la de Organización Electoral, de Prerrogativas y Partidos Políticos y el Comité de Radio y Televisión. Es abogada por la Escuela Libre de Derecho. De su formación y trayectoria profesional, destacamos el trabajo que realizó en el otrora Instituto Federal Electoral y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En el Instituto Federal Electoral fungió en 2 periodos como secretaria técnica
de la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General. El primero de ellos de febrero de 2011 a febrero de 2012 y el segundo de febrero de 2013 a octubre del mismo año. Sin más, cedo uso de la palabra a la licenciada Pamela San Martín. Muchas gracias, Luis. Y es un gusto estar acá con todas y todos ustedes y por supuesto con Jesús, porque aquí ha hecho un poco de trampa, porque si no hizo trampa, yo no le creo. Dice que no es experto en estos temas, pero yo les invito a leer el libro y me van a decir si no tiene idea de qué está hablando. No es un observador ajeno que nada más te está contando lo que entiende. Es un observador que fue capaz de ir identificando los procesos claves en el proceso electoral, pero que tiene una gran virtud. Como pues no está de este lado, logra verlo desde fuera y logra mirarlo desde una óptica que es más clara para todos. Porque ¿qué pasa? Generalmente cuando los que estamos dentro narramos un proceso, narramos un procedimiento, nos importan tanto los detalles que a veces nos podemos perder de la película completa. ¿Y qué es lo que hace esta crónica? Pues precisamente a partir de relatos va contando qué iba pasando, de una forma que es clara, de una forma que es sencilla, de una forma que es amena, pero que no es superficial y que tampoco es ajena a tener una posición, porque tampoco se narra nada más en blanco y negro de aprobaron el acuerdo tal que tenía como propósito hacer tal cosa. No, le da un sentido a por qué esto se volvía relevante en el marco de un proceso electoral. Me parece que permite que cualquier persona que no esté metida en los temas electorales pueda tener información suficiente sobre qué pasó. Yo les voy a ser honesta, yo no me había enterado que estaba en el blog, entonces no lo vi a lo largo del proceso electoral y a mí no me dieron ese link que le dieron a Jesús para que lo pudiera ir buscando semana con semana. Pero cuando estuve leyendo el libro para esta presentación, bueno, habían un chorro de cosas de las que ni yo me acordaba. Habían discusiones de las que ni yo me acordaba, pues porque como son tantas, de pronto se te van y ya te centras en ciertas actividades que fueron muy relevantes o que en este momento son muy relevantes. Pero además tiene otra virtud. El recorrido no lo hace por procesos, lo hace temporal. ¿Qué fue pasando en el mes de septiembre, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre? Entonces pueden haber cosas que pasaron en octubre que se relacionan con algo que pasó en febrero, pero no lo junta en esta obra final, sino que te va dejando el proceso para que podamos ir identificando qué fue pasando. Porque hay otro tema en el que sí coincido por completo. Este amor porque todos los procesos son históricos es hasta molesto. Cada vez que vamos a proceso electoral es histórico, porque en este le pasa esta cosa, y este es histórico porque ahora tenemos 3 cargos más, y el otro es histórico porque resulta que vamos a tener una boleta con estas características, y todo es histórico. Pero la bronca que tenemos es que este en verdad fue histórico, y fue histórico por el tamaño, fue histórico por las reglas, fue histórico porque íbamos a tener una casilla única. Y cuando digo tamaño estoy hablando, tuvimos las 3 elecciones federales más 30 elecciones locales concurrentes, es decir, 30 de 32 estados en el país, cuando fueron a votar recibieron más de 3 boletas, al menos 4, muchos 5 y otros tantos 6. Y ustedes lo vivieron acá, recibieron 6 boletas en una misma casilla, formándose una vez, y yo soy una fiel defensora de la concurrencia, porque a mí me parece que la concurrencia para las autoridades es la mayor monserga que podríamos tener. Organizar todas las elecciones juntas es muy pesado, pero las elecciones ¿para quién se organizan? Para los ciudadanos, y la concurrencia beneficia a los ciudadanos y a las ciudadanas. Entonces, ¿cómo podemos mirar la concurrencia si no es a la luz de a quién beneficia? Y beneficia a quien tiene que beneficiar, y precisamente por eso, porque es a la luz de las y los ciudadanos como debemos de mirar los procesos, porque los procesos democráticos no son algo de las instituciones, no son algo del INE y que nos importa a los que estamos en el INE. Es un patrimonio de los ciudadanos y de las ciudadanas, porque quienes organizan la elección son los ciudadanos y las ciudadanas. Y por eso me da gusto que pueda existir un texto tan sencillo en el que de una forma en verdad amena podemos irnos enterando qué pasó en una forma general, pero suficientemente interesante para que no lo dejemos a la hoja 4 decir, ay, qué bueno, ya está bien, se pelearon por esto, pues pasemos a lo siguiente. No, nos va generando un interés, porque aparte empieza a hablar, vamos a hablar de las candidaturas independientes, y en otra entrega les contaré más. Entonces tenemos este efecto de suspenso
que es el suspenso que vamos teniendo en un proceso electoral y que es propio de un proceso electoral, pero que además yo comparto que identifica y presta atención tanto a los temas que son de interés propio y que yo comparto. Ya me balconearon, si yo trabajé gran parte de mi vida en la Comisión de Derechos Humanos del DF, evidentemente un tema que para mí es fundamental es el tema de los derechos, el tema del ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad por todas y por todos. Bajo cualquier circunstancia, eso es algo que no es negociable, el que generemos medidas reales de inclusión, medidas reales de participación de todas y de todos. Eso no está sujeto a discusión. Pero no nada más es desde esa visión, incluso desde la visión de un proceso electoral, logra prestarle atención, por ejemplo, un tema que si no se mira desde dentro, me llama la atención que llame la atención desde fuera. Y es, por ejemplo, el tema de la estrategia de capacitación electoral. ¿Por qué me llama la atención que le llame la atención eso? Porque es algo muy técnico, es el plan de trabajo para garantizar que las casillas estén integradas por ciudadanas y por ciudadanos, pero ese es el núcleo central de nuestro proceso electoral en México. El núcleo central de las elecciones que se organizan aquí es que nosotros ponemos las condiciones desde el instituto, desde los institutos locales, pero quien se hace cargo de la elección el día de la jornada electoral es la ciudadanía. El día de la jornada electoral yo tenía un vecino con el que me llevo muy bien y que fue nombrado funcionario de casilla y de hecho terminó siendo presidente de casilla, de hecho pues de la casilla en la que yo voté. Y entonces yo le decía, a ver Fede, es que tú tienes que tener claro, el día de la jornada electoral, quien manda ahí eres tú, no yo. Yo puedo ser muy consejera, quien manda eres tú, porque en la casilla la autoridad principal es el presidente o la presidenta de la mesa directiva de casilla. Esa es la fuerza que tienen las ciudadanas y los ciudadanos, quienes van a decidir cómo se reciben los votos, cómo se cuentan los votos, a partir de las reglas que nos hemos dado. Son los ciudadanos, no hay ninguna autoridad metida. Y esa es la fortaleza de un proceso que nos hemos dado. Pero el que se capte incluso en el plano procedimental es algo que llama la atención cuando se lee esta obra. Y creo que además permite comunicar los retos que se enfrentaron para la organización de esta elección. Retos que no fueron menores, retos en distintas materias, ciertamente, incluido diferencias fuertes con el Tribunal Electoral, principalmente con la Sala Superior, diferencias fuertes en distintos casos. Hay partes que no se narran incluso en el libro porque ocurrieron antes del inicio del proceso electoral y que enmarcaron en mucho las discusiones del proceso electoral. Por ejemplo, estas reglas que se sacaron en algún momento de cancha pareja, es decir, tratar de frenar toda la propaganda de todos los candidatos, bueno, de todos los que iban a ser candidatos, de todos los servidores públicos, para que no mancharan la elección y que el tribunal no lo permitió. Pero como ese fueron otros casos que sin duda coincido, el que puede ser el más emblemático es el caso del Bronco. Es incomprensible no solamente para Jesús, tampoco es comprensible para mí, y créanme que me he leído la sentencia una y otra vez y digo, no, si la leo otra vez, seguro que sí la entiendo. Y pues solamente llego a una conclusión. El Bronco segurito que cumplió con las firmas. ¿Con cuántas? ¿Quién sabe? Pero segurito que tuvo suficientes. Aritméticamente no las tuvo, pero dice el tribunal que segurito sí las tuvo. Yo no comparto mucho el principio de que tanto es tantito, pero pues ese fue el principio con el que tuvimos un candidato en la boleta. Y no es algo menor, porque es el ejercicio de los derechos por parte de la ciudadanía. Y me parece que hay un tema que es la certeza que se le tiene que dar a la ciudadanía en la organización del proceso. Pero para tener esta certeza, sí es importante saber qué pasó, saber cómo pasó. Y sí se pueden ir a los archivos del instituto y van a tener toda la información posible. No necesariamente es la más fácil de encontrar, pero toda existe y toda puedes encontrar el respaldo en internet sin ningún problema. El detalle es que es muy pesado leer un acuerdo del Consejo, es muy pesado leer los documentos oficiales, y en este libro lo que tenemos es una versión ligera, digerible, de esto que fue esencial, porque no nada más le dio el espacio a la capacitación electoral, que es donde en buena medida descansa el proceso electoral, también se centró en mucho en esto que él dice que para él es muy relevante y que yo insisto también lo es para mí, que son las medidas de inclusión que se aprobaron. No se trata, y yo estoy convencida que las instituciones públicas no podemos decir no discriminen, no tomemos medidas discriminatorias.
que todos participen en condición de igualdad. Sí, no, a ver, nada más tenemos que leer nuestra Constitución. Nuestra Constitución nos dice claramente que todos somos iguales, ¿eh? No hay ninguna diferencia entre ningún mexicano, ninguna mexicana. El problema es que cuando miramos la realidad, sí hay diferencias. Cuando miramos la realidad, no todos tenemos las mismas condiciones para ejercer derechos. Señalaba Jesús un punto que fue la discusión del protocolo trans. Esa es una discusión que es de lo más interesante, porque yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes han ido a una casilla y les han visto su credencial fijamente y se han fijado si se pintaron el pelo, si traen lentes o no traen lentes, si se pusieron barba o bigote, porque no traen alguna coincidencia? ¿Alguna vez les ha pasado eso? No, porque nadie se fija si me parezco al que aparece en mi credencial. Nadie se fija si soy 10 años más grande, 10 años más chica o 9 años, porque la credencial tiene una vigencia de 10 años. Si hace 9 años me saqué la credencial y en ese entonces subí 10 kilos, me pinté el pelo, me lo corté, nadie se fija. Ah, pero resulta que si mi imagen corresponde a lo que estereotípicamente es la imagen de una mujer, pero mi credencial dice Juan Pérez, entonces sí parece que es una tragedia griega. Porque entonces sí tenemos un problema hay una falta de certeza, gracias, hay una falta de certeza respecto de quién está votando. Pero es que esa falta de certeza no ocurre si no estamos en ese contexto. Eso, de forma muy simple, se llama discriminación. Y una institución no puede aceptar que al ejercer un derecho fundamental, que es un derecho de todas y de todas, se ejerza con discriminación. Una autoridad no puede aceptar que una persona con discapacidad no puede ejercer funciones en una casilla si decide ejercer funciones en una casilla. Porque una persona no sea ciega, tenga alguna discapacidad visual, no le impide poder ser funcionaria y funcionario de casilla. Yo recuerdo que con motivo de la aprobación del protocolo me mandaron una nota periodística súper linda del periódico, el que es el Reforma en el norte, no me acuerdo cómo se llama. El Mural creo que se llama, o el norte. No, el Mural es el de acá, el norte es el del norte. Una nota del norte porque tuvimos a un funcionario de casilla, un presidente de la casilla que era ciego, y hacen un reportaje de él en el que es muy bonito, porque él dice, yo nunca pensé que me iban a dejar participar y me siento orgulloso de poder participar porque yo quiero contribuir para mi país, nada más que siempre me han excluido. Dice, y yo le voy a pedir a mi hija que me acompañe, porque yo necesito que me acompañe. Y la hija también le toman el testimonio y está súper orgullosa de que el papá pueda participar, porque nunca había podido participar el papá en nada, porque siempre era, tú eres ciego, tú no juegas. Tú eres ciego, tú tal vez pasas más rápido, porque sí, tenemos medidas súper incluyentes en las que no se tienen que formar en la fila y todo esto. Sí, pero eso no es ejercer derechos. Ejercer derechos es que tengan una condición real de participar. Tuvimos a capacitadores que son quienes acuden con las ciudadanas y los ciudadanos para capacitarles, para que puedan ser funcionarios, que eran ciegos. Y esto es algo que pues no tiene por qué limitarnos. No, nosotros no tenemos por qué excluir a nadie, y menos en un proceso democrático, en un proceso participativo. Por eso estas medidas de inclusión que se aprobaron sí eran tan relevantes, no solo por la formación de Jesús, no solo por los temas que él trabaja, sino por el significado que tienen para el país. ¿Cuántas personas con discapacidad participaron? 1 o 1000, da lo mismo. ¿Cuántas personas trans pudieron votar por ese protocolo? 1 o 1000, da lo mismo. Lo relevante es que cualquiera que llegara en una condición de histórica discriminación no fuese discriminado. Ese es el centro de lo que me parece que toda autoridad tiene que garantizar. La autoridad electoral creo que por mayoría de razón lo tiene que garantizar, pero toda autoridad. Y el poder narrar el proceso a partir de estas medidas también nos evidencia una cosa, y esto pues es muy difícil decirlo porque yo parece que lo estoy diciendo como juez y parte, pero también demuestra que es posible que desde las instituciones, es posible que desde el servicio público se nos exija que miramos, se nos exija que se tomen medidas, porque todos estos protocolos salieron porque alguien nos hizo notar que había una condición de discriminación, que había una condición de exclusión, y al hacérnoslo notar, pues está muy bien que te lo digan, nada más el problema es ¿qué haces con eso? Una vez que te enteraste que existe esta condición de discriminación, ¿qué haces con eso? Y lo que decidimos hacer fue tomar las medidas, no con poca discusión,
para poder garantizar, y aquí está Tere González Luna, que fue en gran parte constructora de estos protocolos, precisamente porque conoce los temas, trabaja la materia electoral, fue consejera del IFE en su momento, y eso le permite tener la sensibilidad tanto del tema de los derechos como del tema electoral. Y creo que un punto, y con esto termino para no alargarme más, sin el que no se podían contar las elecciones, era sin las candidaturas independientes. Y se cuentan las elecciones de las candidaturas independientes a partir de todo lo que ocurrió con las candidaturas independientes. La app, que si funcionaba, que si no funcionaba, que si generaba una mejor garantía de resguardo de los datos personales de los ciudadanos y las ciudadanas o no, si además esta aplicación generaba una afectación o no, si las firmas que se presentaron eran firmas simuladas o firmas falsas, si hubo trampas en esto. Y en este desgaste que lamentablemente significaron las candidaturas independientes presidenciales. Y por eso tal vez es tan trágico el caso del Bronco. No es nada más porque sea un candidato, porque aunque eso fuera, sería suficiente. Pero esto tiene un peso mayor. Era un candidato presidencial. Y al ser un candidato presidencial, era un candidato que hacía muy visible lo que estaba ocurriendo. Y que parece haber manchado la figura de las candidaturas independientes. Pero en esta crónica se evidencia un segundo tema. No todas las candidaturas independientes funcionaron así, incluidas las presidenciales. Sí tuvimos un caso distinto, el caso de Marichuy. Fue completamente distinto y no podemos desacreditar la figura por comportamientos inadecuados de algunos de los que han utilizado esa figura. El servicio público no es malo por el servicio público. Si hay pillos en el servicio público, tienen que estar en la cárcel. Si hay pillos fuera del servicio público, deben estar en la cárcel. Si dentro de la clase política hay cuestiones irregulares, se tienen que sancionar. Si en los partidos políticos hay cosas irregulares, se tienen que sancionar. Pero eso no significa que todo el que esté en un partido político, todo el que vaya por la vía independiente, todo el que esté en una institución pública, tiene que ser sancionado por lo que hicieron los demás. Lo que no podemos es dejar de mirar aquello que fue irregular, porque tampoco podemos normalizar las conductas indebidas. Debemos darle su justa dimensión. Y para darle esa justa dimensión, las tenemos que conocer. Y conocerlas no nada más desde la nota periodística, conocerla también desde lo que fue la experiencia de por qué se tomaron un conjunto de decisiones o en qué contexto se tomaron un conjunto de decisiones. Y aquí yo nada más cierro con un punto adicional que también coincido en que es una de las grandes virtudes del texto. Y es una parte que ya no es el texto, que son los testimonios de trabajadores y trabajadoras del INE, porque narran la historia desde otro lado, y narran la historia incluso de cosas que tal vez no les prestaríamos atención. Hay una narración de Aguascalientes. Aguascalientes siempre era la panacea para la capacitación electoral, y era la panacea porque tenía la ciudadanía más participativa posible. Cuando en cualquier otro estado uno tiene que ir casa por casa buscando para capacitar a las ciudadanas y a los ciudadanos, en Aguascalientes, cuando se les designa funcionarios, acuden directamente juntos en grupo a ser capacitados. Cuando se les va a entregar el paquete electoral, no tiene que ir la autoridad a sus casas. Ellos acuden y ellas acuden a recoger el paquete. Ese ha sido el histórico. Y de pronto tuvimos un cambio. Y es desde quienes están en Aguascalientes decir, ¿qué pasó? ¿Cómo viví yo el cambio ante una ciudadanía que modificó su forma de proceder? Y como esa, muchas otras, porque sí se miran las historias distintas a partir desde donde las vivimos, pero creo que la experiencia de poder conocer más nos permite tener mayores elementos, incluso para ser más críticos con las instituciones electorales, porque no se trata de apoyar por apoyar, se trata de conocer, preguntar, y a partir de eso decidir dónde se deben de generar los contextos de exigencia para generar los cambios. Hay muchas cosas que mejorar, sin duda, esa es la experiencia que tenemos en este proceso electoral, pero también debemos de quedarnos con una experiencia de todo el trabajo que se hizo para poder garantizar no el resultado del 1 de julio, el resultado del 1 de julio lo decidieron las ciudadanas y los ciudadanos, pero dejar todo puesto para que el 1 de julio pudiera ocurrir, para que pudiéramos acudir todas y todos a votar el 1 de julio
y una mayoría clara de este país pudiera decidir qué es lo que quería para este país. Hay un dato que ya nada más como experiencia, y dado que estamos en una crónica vivencial, fue tal vez una de las cosas que me dio más gusto, y fue el día que el Tribunal Electoral le dio la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador como presidente electo, el dictamen de validez y la constancia de mayoría. Y no me dio gusto por a quién se la daban, como no es un tema de preferencias electorales, es un tema de ver que llegó Andrés Manuel y la ciudad estaba en paz, el país estaba en paz. Todos estábamos convencidos que hayamos o no hayamos votado por él fue quien ganó esa elección. E incluso los opositores aceptaron con civilidad la derrota, que también es una enseñanza bien importante en un país como el nuestro. Y creo que estas son pues las lecciones que nos deja este proceso. Y a partir de esas lecciones, me parece que vale la pena conocer más. Y si queremos conocer más, sin irnos a lo teórico, sin irnos a lo pesado, yo sí les recomendaría leer el libro, porque creo que además se pueden divertir en muchas partes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por los excelentes comentarios de la consejera electoral. Y bueno, tan fue así que se nos adelantaron a los conteos rápidos, ¿verdad? Desde las 8, lo comenta el doctor, desde las 8 de la noche ya estaban dando información sobre los resultados y eran los opositores. Por supuesto. Nada más, no es que me guste tener la última palabra, pero es que me quedé con algo. El lunes tuvimos aquí en la FIL un foro que es histórico en la UDG sobre género, el seminario de género que desde hace más de 2 décadas hace la UDG. Y entonces yo, en el tema de género y no discriminación, decía que si algo se evidenció en las elecciones de 2018, es este logro de la paridad de género. Algo que si no se hubieran aplicado medidas de acción afirmativa, primero cuotas, luego paridad, etcétera, estaba Alfonso que fue organizador, el profesor Alfonso de la UDG, si no se hubieran tomado esas medidas, si hubiera crecido espontáneamente la presencia de mujeres en el Congreso, nos hubiéramos tenido que esperar medio siglo. Es decir, este logro se habría tenido que esperar durante medio siglo para que pudiera darse. Yo lo veía como un gran logro. Y una colega académica, no sin mala leche, me dijo: oiga, usted parece embajador del INE. Y me llamó la atención, porque en buenas partes de los segmentos académicos, en buenas partes del periodismo, en buena parte de la opinión pública, lo que está de moda es patear al INE, es denostarlo, es desacreditarlo, es acusarlo de amparar fraudes que nunca se comprueban, por cierto, ¿no? Y yo lo digo con desde luego no soy embajador del INE ni nada por el estilo, pero lo que creo que también a buena parte de nuestra clase intelectual, o llámesele como sea, a nuestros segmentos intelectuales les falta, es también un poco de análisis sincero sobre el significado de la vida democrática de este país. Aquí parece más acreditado el lenguaje de cualquier gente de la cultura que difama e insulta, que los intentos de explicar y de valorar los poquitos logros institucionales y civilizatorios que hemos tenido en esta sociedad tan bárbara. Entonces, pues de repente puede parecer un elogio, no lo es un análisis, pero hay que reconocer que buena parte del carácter civilizado, que era lo que comentaba ahora Pamela, tiene que ver con un largo esfuerzo que, como también decía Pamela, no ha sido solo de la institución formal, ha sido de una ciudadanía que ha cumplido una parte central en la construcción de los procesos electorales. Y eso hay que defenderlo, yo creo que hay que defenderlo. Cuando incluso buena parte de los actores políticos han desacreditado a la institución o han hecho campaña contra la institución que les ha validado los propios triunfos que han obtenido, me parece que tenemos un deber civil y hasta un deber moral, ahora que está de moda hablar de moral, tenemos un deber moral de reconocer las instituciones que hemos construido, porque eso es una construcción colectiva.
Y entonces, bueno, si hay de ser uno embajador, pues por estos temas, por un rato vale la pena ese trabajo diplomático. Bien, antes de iniciar un periodo de preguntas para el público, para el autor o para el comentarista, anuncios comerciales, por favor. El Instituto Nacional Electoral va a obsequiar el libro del doctor Rodríguez al finalizar este evento y vamos a comprometer, yo sé que es muy modesto el doctor, pero vamos a comprometerlo a que también firme estos textos y va a ser así, ¿verdad, doctor? Muchas gracias. El libro lo tiene. Correcto. No, va a tener mucho más valor. Y segundo, antes de Sí, pasen a que les firme porque está emocionadísimo. Y segundo, invitar a que verdaderamente obtengan este texto. Particularmente veo mucha cara joven. Es un documento que los va a cautivar desde las primeras líneas, ya lo decía la consejera, es muy práctico, muy ligero, muy digerible. Es un excelente documento para introducirnos en estos temas sin caer en los tecnicismos que implicaría irse más a otro tipo de información. Bien, entonces si les parece, vamos a dar en espacio a preguntas que deseen hacer. ¿Quién se anima? ¿Consejero? Hola, buenas tardes. Un saludo a la consejera ciudadana San Martín, de que la sigo pues en las redes sociales, en YouTube, en Twitter, entonces, iba caminando pues comprando libros y me sorprendió bastante pues ver a una figura pues del ámbito social para poder construir pues un núcleo de participación colectiva, real y efectiva, ¿no?, para hacer cambios. Mi pregunta sería, porque siempre me pareció que el hecho del cambio de piezas entre los partidos políticos ha debilitado un poco pues la credibilidad, pues en este caso pues de Morena, ¿no?, todos los partidos yo creo que tienen alguna heterogeneidad, ¿no?, en su componente ideológico. Pero sí me preocupa, por ejemplo, que de repente el discurso de izquierda se fusione con el discurso de la derecha, del conservador, entonces se vuelve muy complicado para el ciudadano el poder hacer un análisis crítico, real, pues, y sobre todo pues fundamentado con ganas pues de hacer una decisión que equilibre la balanza hacia un lado o hacia un otro lado, pero en concreto, pues, ese tipo me preocupa, pues, porque la actuación, por ejemplo, en estos momentos en el Senado, en la Cámara de Diputados del partido de Morena, sí, acaso dan resultados de cambios, pero también hacen tratos con el Verde, por ejemplo, que ha tenido una problemática de credibilidad en cuanto a corrupción previa, ¿no? Eso es lo que me preocupa, pues no sé cómo plantearlo en una pregunta en concreto, pero sí el compartir mi inquietud. Gracias, consejera. ¿Estamos 2 o 3 si quieres? Sí. ¿Otra pregunta más? ¿Hay alguna más? Y aquí el caballero. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta para Pamela. Respecto al ejemplo que puso sobre una persona, sea hombre o mujer, que por ejemplo su credencial aparezca como mujer y ahora luzca como un hombre o viceversa, mencionó que era como discriminación pues siquiera cuestionarlo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hace una persona que está encargada de casilla que efectivamente sea la persona que está en la credencial quien va a votar, ¿no?, que se va a respetar la decisión que tomó sin caer en la discriminación? Esa sería mi pregunta. Ese fue el núcleo del debate de ustedes. Ese fue.
para el señor Jesús Rodríguez. El título de su libro, Crónicas, yo considero que esto, porque decía usted que había encontrado unos escritos que estaban con primera persona, pero realmente al momento de que usted escribe unas crónicas, pues obviamente que debe de ser en primera persona, de lo que usted viendo, de lo que usted... independientemente de, pues, de su, como dijéramos, la línea que usted tenga en una situación de esta, en esas crónicas, usted, la conclusión que saca ustedes, estuvieron bien, le gustaron. Yo considero que esa es la situación, ¿no?, de usted como autor, ¿sí? Como autor de esto. O sea, yo creo que lo importante a esto, en un momento dado, por el pensamiento, lo ideal que usted lleva, no polariza en un momento dado algún comentario, algún resultado de eso. Órale. Tomamos otra y ya. Gracias. Consejera Pamela, en lo personal, ¿cuál fue el reto más difícil que enfrentó usted desde su posición de consejera durante el pasado proceso electoral? ¿Y cuál cree que ha sido el reto más difícil que tuvo el Instituto Nacional Electoral también en el mismo proceso? Gracias. Bueno, para no fatigarlos y para si alguien quiere el texto dárselos ya de una vez, solamente de las muy atinadas participaciones y preguntas, decir algunas cosas. Ya estamos acabando hasta las pilas. Lo interesante de la casi totalidad de la elección, porque se dio a partir de un esquema de coaliciones, por lo menos las presidenciales y otras, no hubo coaliciones totales en todos los casos, pero predominó el modelo de las coaliciones, es que generó un efecto muy extraño, digámoslo así, de difuminación ideológica. Es decir, partidos que históricamente habían tenido programas e identidades con ciertas orientaciones que podíamos reconocer, aparecieron coaligados de tal modo que hacían extraños compañeros de cama. Hay un dicho que yo pongo aquí, ¿no? El dicho de la política hace extraños compañeros de cama, ¿no? Groucho Marx decía que en realidad es el matrimonio, pero bueno, yéndonos al dicho clásico, en efecto tuvimos una competencia electoral de extrañísimos compañeros de cama. El PRD coaligado con el PAN, Morena coaligado con un partido integrista de derecha religioso, ¿no?, el partido de base protestante, ¿no? Y yo creo que eso le escatimó a la ciudadanía parte de una oferta electoral plural que se merece. Yo creo que lo decías, es que no sé si lo estoy planteando, lo estás planteando con toda claridad. Yo creo que buena parte de las dificultades que tuvimos para identificar programas, propuestas, etcétera, tuvo que ver con el fenómeno de las coaliciones. Ahora, fue estratégico, los partidos se dieron cuenta en un momento de que si no se coaligaban, tenían posibilidades muy reducidas de alcanzar sus propósitos electorales y se fueron al esquema que además está permitido por la ley. No se hizo nada indebido legalmente, pero políticamente sí tuvo un efecto de disolver identidades partidistas, ofertas, programas, plataformas y dejar a los ciudadanos más o menos guiados pues por sus impresiones, sus resentimientos, sus historias, sus experiencias y poca información propiamente política. Yo creo que el tema que resaltas está completamente fundado en la experiencia que tuvimos. Se nos disolvió un poco el terreno de las ofertas partidistas y eso fue por la experiencia de las coaliciones.
El tema del protocolo ya lo podrá comentar más Pamela, y me gustaría que incluso lo hiciera, porque fue realmente una protagonista extraordinaria de esa discusión. Y la discusión, yo agradezco esa claridad porque tardó tanto el INE para llegar a esa claridad que estaban discutiendo dos grandes valores. Si se extremaba la garantía del derecho de una persona a votar, fuera cual fuera su apariencia en el momento, digamos que en discordancia con la foto que aparecía o la denominación que aparecía en su credencial de elector, y el otro era el tema de la seguridad, de que se estaba votando la persona adecuada. Buena parte de la buena fama de la autoridad electoral se ha construido a partir de la seguridad de la credencial electoral, al grado de que se ha convertido en una suerte de documento de identidad nacional extraoficial, porque no lo es, ha sustituido, es un documento oficial para adultos, de identidad para adultos. Ese fue el núcleo de la cuestión. No es que hubiera sido irrelevante o menor la preocupación por la seguridad, pero creo que sin lastimar la seguridad de la acreditación de la persona votante, se logró rescatar un principio antidiscriminatorio, y eso fue el trabajo de filigrana que se hizo, pero si ella lo quiere comentar. Y la pregunta que usted me hace, ¿cuál fue mi experiencia propia personal? A ver, yo tengo que decir una cosa. Cuando uno es invitado a una casa, hay que comportarse sin hacer sentir mal a los que lo invitaron. Yo tengo opiniones sobre buena parte de la clase política que se mostró en el proceso electoral, y algunas pues no son exactamente positivas. No es que sea ilegítimo hacer una crónica donde pueda uno desacreditar, juzgar, bajo el argumento de que como es una crónica personal, yo digo lo que pienso. El texto finalmente está publicado por una autoridad electoral que tiene una obligación de ser exquisitamente imparcial, exquisitamente cuidadosa en la manera en que trata a los contendientes. Cualquier crónica militante hubiera resultado en una especie de golpe no para mí, para el instituto. Hubieran dicho, mandaron a este señor para que le pegara a algún candidato o a algunos de los candidatos, ¿no? Entonces, eso no está en el texto. A la vez no me quise perder de expresar algunas opiniones. Entonces, a veces la ironía o a veces algún comentario con un nivel de abstracción un poquito más amplio, a veces la comparación, a veces el dato histórico, ayudan a ponerle contexto. Por ejemplo, pues cada vez que, o varias veces en que me refiero al candidato El Bronco, le pongo alias El Bronco, pues así se denomina él, pues así le ponemos. Así quedó en la boleta, pues así le ponemos. A mí me parece que alguien que va por la vida poniéndose un alias para acreditarse políticamente, pues lo tratamos con un alias. Pero ese tipo de pequeños detalles son, digamos, las libertades que me tomé, sobre todo para que fuera un texto que compartiera este sentido de imparcialidad y al mismo tiempo de responsabilidad que creo tenemos todos con el proceso electoral. Me quedaron ganas de hacer una crónica, fuera ya de la institución, algún tipo de crónica, como reuní bastante material, que pudiera decir otras cosas, evaluar otras cosas. El tema de las coaliciones, por ejemplo, que me parece que tiene un fondo histórico muy preocupante por la disolución del sistema de partidos, por el riesgo de disolución del sistema de partidos, o la desaparición práctica de los programas electorales, de las plataformas, que deja ayunos a los ciudadanos de información política que resulta relevante, etcétera, ¿no? O la buena experiencia de los debates, que son por primera vez debates de verdad, y que sin embargo a la vez estuvieron plagados de elementos que no favorecían un buen diálogo democrático. En fin, hay que irlos analizando, pero yo diría que no hay nada de impostado, nada, hay cierta contención, nada más. Fue un trabajo que disfruté y que me hizo, yo trato siempre de votar y participar en los procesos electorales y estar informado, etcétera, pero me hizo acercarme al proceso electoral
en una vivencia que para mí fue muy importante, ¿no? Lo viví como una extraordinaria experiencia también. Y descansé el día que los resultados salieron bien y que el INE no tuvo que salir a defenderse, ¿no? La gente salió a celebrar y a decir lo que tenía que decir, que es lo que le da madurez a un sistema electoral. Trataré de ser lo más breve y precisa y concisa posible, lo que no siempre se me da muy bien, entonces ofrezco disculpas de antemano si estamos en las cuestiones que no se me dan del todo bien. A ver, yo sí creo que el tema de las coaliciones es todo un tema, pero es un tema que, en mi opinión, va un poquito más atrás y tiene un problema que no tiene que ver solo con la coalición, también tiene que ver con cuál es una de las problemáticas que tiene el sistema de partidos en México. Una de las grandes problemáticas es, para mí, la ausencia de democracia interna. Es increíble que la vía primordial para preservar la democracia no parte de reglas democráticas. ¿Qué precampañas vimos en este proceso electoral? Mira, ni siquiera voy a ir a las federales, vamos hasta las locales. ¿Cuántas subieron? Vámonos a las presidenciales. ¿Cuántas precampañas subieron? ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador fue el candidato de Morena? ¿Por qué Ricardo Anaya fue el candidato de la coalición del PAN? ¿Por qué José Antonio Meade fue el candidato de la coalición del PRI? ¿Por qué? Pues porque alguien lo decidió, pero no fue la militancia, No fueron los integrantes del partido político quienes tomaron la decisión, vamos a nombrar a tal después de un proceso democrático. Y cuando los partidos no están funcionando vía procesos democráticos, lo que hay son imposiciones. Y entonces empezamos a desdibujar cosas. Creo que uno de los grandes retos no nada más es discutir el tema de si las coaliciones debieran de poder coaligarse el agua con el aceite o no. Ese es otro tema. Perdón, si la militancia decide que se quiere coaligar el agua con el aceite, me parece que es absolutamente válido que se coaligue el agua con el aceite. Porque pues la militancia del agua toma una decisión, la militancia del aceite toma otra, y capaz es absolutamente pragmática, pero se vale, porque el partido político no son las élites de los partidos políticos. El partido político es un ente de interés público que incorpora a la militancia, y ese es un punto central, que si lo dejamos de mirar, lo que estamos criticando es a la élite. Lo malo de los partidos son las decisiones de las élites o las militancias. El problema es que hemos roto a las militancias dentro de los partidos políticos, o han roto las militancias dentro de los partidos políticos, y se han puesto una armadura que les protege a los partidos políticos de todo, porque no se les exige la más mínima democracia interna. ¿Por qué en la reforma del 14 se creó una ley general de partidos políticos? Antes teníamos un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que incluía todo. ¿Por qué separamos en dos una ley general de instituciones y procedimientos electorales y una ley general de partidos políticos? En la discusión, porque ahora sí vamos a hacer una ley real de partidos políticos que iba a generar mecanismos democráticos dentro de los partidos políticos, y el discurso estaba precioso. Nada más uno revisa la ley general de partidos y lo que ve es que es textual los artículos del COFIPE, incluyendo partido político nacional y local, y tal vez metiéndole dos reglitas más, que eran dos reglas que metieron desde la Constitución. Fuera de eso, nada, Y eso me parece que sí tiene efectos. Creo que si vamos a hablar de democracia, tenemos que hablar de democracia en otros sentidos. Y los partidos políticos no pueden ser ajenos a los procesos democráticos en su interior. Y también hay un tema que es bien relevante, el contexto de exigencia que se ejerza respecto de las decisiones que se toman. Los contextos de exigencia es que la ciudadanía pueda enfrentar a los actores políticos, a los partidos políticos. No olvidemos, no son cotos de poder, son entes de interés público. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Son entes de interés público que son la vía primordial para acceder a cargos públicos. Pero entonces el contexto de exigencia a ellos tiene que ser como entes de interés público, no como una organización de ciudadanos que nada más quieren tomar una decisión. Son quienes postulan a quienes muy probablemente nos gobiernen y nos representen. Entonces creo que la discusión también va por ese lado, porque el problema existe. La cosa es cuál es el mecanismo para atenderlo. Tema trans. Tal vez en el Consejo General, no sé si me atrevería a hacer una afirmación completa,
pero puede ser que yo sea de las consejeras más quisquillosas con los procedimientos. Soy súper quisquillosa con los procedimientos, porque estoy convencida que lo que le genera certeza a nuestro modelo electoral, lo que me permite afirmar que quien gana una elección es el que obtuvo mayor número de votos en las urnas, son nuestros procedimientos. Conseguir los procedimientos que tenemos hoy nos ha costado décadas, nos ha costado cantidad de luchas, cantidad de vidas, cantidad de llamados, cantidad de marchas. Ha sido un proceso muy complejo llegar a lo que llevamos hoy. Ese es el valor que tiene la institución. A ver, el INE no son los consejeros del Consejo General del INE, que le podemos caer bien a alguien y no, nos pueden pensar que somos buenos, malos, regulares, lo que sea. Eso no es el INE. El INE es una institución que costó mucho trabajo construir en este país. Y la construcción fue a partir de procedimientos. Y eso era el punto que se ponía de frente ante el tema trans. Porque efectivamente iba a tener que haber una cuestión, un matiz a esos procedimientos. Y por eso le pedimos a Tere González Luna, que ella pues, conoce los procedimientos, fue consejera, conoce perfectamente la materia de derechos y la no discriminación, el que nos ayudara a ver cuál era la mejor solución, cómo podíamos garantizar el derecho al voto y generar mecanismos de certeza. ¿Y cómo lo podíamos hacer? Porque había una solución que no era posible, y era excluir a alguien de ejercer un derecho. Si los procesos electorales están hechos para que todos podamos participar, no se vale que porque tu identidad de género sea distinta o tu expresión de género sea distinta a lo marcado en tu credencial, no puedas votar. Porque hay un detalle, ¿eh? No en todos los estados de la República puedes cambiarte de nombre, no sin amparos, y no todo mundo puede promover amparos. Si no me falla la memoria, habían 3 estados, que eran los que te permitían hacer un cambio de nombre. Y también es un tema, porque claro, registralmente puedes cambiar la imagen, aunque el nombre sea, digamos, tener imagen de mujer y nombre de hombre. Sí, pero es que también eso es parte de las luchas y reivindicaciones de los grupos trans. El hecho de que haya una coincidencia entre la imagen y el nombre también forma parte de las luchas que tenemos que respetar. Entonces, al final del día, llegamos a ver, ¿cómo es el procedimiento? No es nada más de que, bueno, pues es que yo llego con una credencial que dice José Pérez y entonces, pues que ya nadie pregunte. No, espérame. Hay muchos procedimientos. 1, mi credencial tiene que coincidir los datos con la lista nominal. Si no coinciden, no voto. 2, mi dedo no puede estar marcado. Si está marcado, no voto. 3, mi credencial tiene que estar sin marca. Si tiene marca, no voto. Digamos, hay un conjunto de procedimientos y mecanismos que generan la certeza. Pero la realidad, y esta es la realidad, es que un funcionario de casilla no se fija si yo soy yo, si engordé 20 kilos o enflaqué 20 kilos. Y piensa en alguien que haya engordado 20 kilos o enflacado 20 kilos, es completamente distinta o completamente distinto. Y sin embargo, nadie se fija y nadie pregunta si es la misma persona. Sí tenemos un contexto de discriminación y de exclusión en el que cuando sí me fijo, es en esos casos. ¿Sí me explico? Y por eso se tuvo que tomar una decisión, y lo que vimos fueron todos los procedimientos. ¿Teníamos candados puestos en el procedimiento que nos podían generar certeza? La respuesta es sí. ¿Tenía derecho toda y cada una de las mexicanas y todos y cada uno de los mexicanos a votar en la elección? También. Y no podíamos generar un mecanismo que generara exclusión, y por eso es por lo que la instrucción era muy clara. Si la credencial coincide con la lista nominal y el portador te la presenta, es suya. Y esos fueron los temas que se tomaron. Y fue una discusión complicada por esas razones precisamente. Y fue una decisión que tampoco fue simple. Pero al final del día lo relevante es: ¿respetamos derechos o no? ¿Lo hacemos en serio o lo hacemos a medias? Y la decisión mía y del Consejo General en pleno al final fue: tenemos que garantizar los derechos. Y ya, por último, porque ya me alargué, rapidísimo, mayor reto mío como consejera, el arbitraje de la elección. El garantizar que jugaran con las reglas correctas, que se adecuaran a las reglas. Si hay algo que yo creo que es lo que más ha debilitado la imagen de las instituciones electorales, es la permisión. Y tratar de buscar
generar las condiciones para no permitir incumplimientos a las reglas o que le dieran la vuelta a las reglas, fue el mayor de los retos. Retos que, aclaro, claramente no gané, pero digamos, esa fue por lo que más traté de pelear a lo largo de la elección. Y el reto de la institución, que evidentemente también me incluye como consejera, el reto logístico. Era una elección enorme. Era una elección con 30 elecciones concurrentes, en las que además la concurrencia tiene un fenómeno. Organizamos la elección con un organismo local, y el que dos autoridades estemos organizando el mismo proceso tiene sus virtudes, pero tiene un chorro de complejidades. O sea, porque el proceso electoral es un engranaje. Es como si le estuviera pasando la batuta al minuto 1, me la regresa al minuto 2, se la regreso al minuto 3, me la regresa al minuto 4. Y es una danza coordinada, y en la que pues no siempre es tan fácil coordinarnos, porque tampoco somos súper sencillos todos, ¿verdad? Y todos nos incluye a todos. Entonces creo que la parte logística fue muy, muy, muy compleja por la magnitud de la elección, y porque en esta magnitud teníamos que garantizar la certeza de los procedimientos. No podíamos perder eso a cambio de generar una elección más sencilla para los ciudadanos. Bien, pues muchísimas gracias, consejera Pamela, muchísimas gracias también al doctor Jesús. Hemos concluido esta agradable presentación del libro y le reiteramos la invitación a obtenerlo. A un costadito aquí a mi mano derecha, vamos a pedirles a los que lo deseen que se formen, por favor, para obtener el libro y desde luego la firma del doctor Jesús. Muy amables, gracias.